Saludos a todos, les damos la bienvenida a Últimas Noticias de hoy. En esta edición nos vamos a enfocar en las últimas predicciones que ha otorgado la Liga de Ciudadanos Mayores, las cuales presentan algo que muchos jubilados quizás no estén dispuestos a aceptar. Les instamos a quedarse con nosotros hasta el final del video, ya que vamos a revelar los detalles de cómo es que el Seguro Social podría enfrentar un golpe significativo después de este año 2024 según las últimas proyecciones. No se olviden de darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. Su apoyo sería invaluable para seguir ofreciéndoles estas noticias tan importantes. Los jubilados del Seguro Social reciben una advertencia sobre el aumento del Seguro Social luego de este año 2024. Las personas mayores podrían estar llevándose una sorpresa el próximo año 2025, cuando sus beneficios del Seguro Social podrían aumentar en la cantidad más baja en esos últimos 4 años, según las predicciones por parte de la Liga de Ciudadanos Mayores. Cada año los montos de los pagos del Seguro Social cambian según el ajuste por costo de vida. Esto todo el mundo lo sabe, el cual analiza el estado de la inflación y ofrece a las personas mayores un nuevo aumento en su cheque mensual basado en eso. Durante estos últimos años, los pagos del Seguro Social se han disparado debido a la inflación, mientras que en este año 2024 se registró un COULA del 3,2%. Las personas mayores experimentaron aumentos del Seguro Social de hasta el 8,7% en el año 2023. Sin embargo, las personas mayores no deberían estar esperando un repunte similar para el año 2025, ya que prácticamente la Liga de Ciudadanos Mayores, que es un grupo el cual se dedica a proteger y salvaguardar los derechos y la importancia del poder adquisitivo de los jubilados, ha anunciado que pueden anticipar un COULA tan bajo como el 1,4%, el cual sería el más pequeño desde el año 2021. En diciembre de 2023, la inflación se situó en el 3,4%. Si continúa mejorando, el aumento reducido podría ser algo preocupante para las personas mayores, los cuales tienen que pagar costos de vivienda y atención hospitalaria superiores al promedio. El COULA del Seguro Social se verá afectado por una desaceleración del aumento de la inflación, lo cual definitivamente afectará a los jubilados que reciben el Seguro Social. Esto será perjudicial para las personas mayores, porque realmente los precios de los alimentos en este momento son bastante rígidos y no bajan. La estimación para el COULA 2025 podría cambiar antes de que la Administración del Seguro Social anuncie oficialmente el ajuste en octubre, pero las personas mayores aún continúan preocupadas por cómo es que esto podría afectar su calidad de vida. Durante los últimos 20 años, el promedio del COULA ha sido del 2,6%, por lo que el aumento previsto para el 2025 sería más del 1% inferior, al cual las personas mayores generalmente ya están acostumbradas. Aproximadamente la mitad de las personas mayores obtienen al menos el 50% de sus ingresos totales de los beneficios del Seguro Social, y el 25% tiene que depender de los beneficios para el 90% de sus ingresos. Uno de los mayores desafíos para quienes dependen del Seguro Social puede ser su capacidad para cubrir los costos de atención médica, ya que esos precios siguen siendo mucho más altos de lo que indicaría un COULA del 1,4%. El coste de la atención sanitaria sigue aumentando y superando con creces la inflación, que es uno de los mayores costes para quienes reciben el Seguro Social. Las personas mayores tendrán que vivir del aumento del COULA, a pesar de que solo tendrán un beneficio leve y muy poco, o prácticamente ningún impacto contra el aumento de los precios de los alimentos y la atención médica. Las personas que de pronto serán personas mayores ya están preocupadas por el futuro del Seguro Social,
ya que actualmente la Administración del Seguro Social enfrenta un recorte de beneficios del 23% supuestamente hasta el año 2033 si es que no se toman medidas para tirar una nueva reforma. Incluso con el cobre del 3,2% de este año en los cheques del Seguro Social, muchas personas mayores se han sentido insatisfechas y se han visto obligadas a afrontar duras limitaciones financieras. Atticus, una plataforma de ayuda legal, descubrió que en el mes de noviembre del año pasado, 2023, el 70% de las personas mayores solteras tienen dificultades financieras, mientras que el 40% de las personas mayores están considerando volver a ingresar a la fuerza laboral, ya que pues la inflación que se está viviendo en este momento sigue siendo alta. Acerca de ese aumento del 3,2% en el cobre de este año 2024. Pues bueno, esto suena bien en el papel, pero honestamente es algo que no es suficiente para las personas mayores. Debido a que el COULA se basa en el índice de precios al consumidor, el cual realmente no tiene en cuenta adecuadamente los cambios en los costos de atención médica, es muy poco probable que su cheque del Seguro Social refleje los crecientes precios que realmente enfrentan las personas mayores día a día. Si bien cualquier aumento en el Seguro Social es generalmente una buena noticia, cuando es algo tan pequeño y tenemos encima las primas del Medicare que están en aumento, es casi como dar un paso adelante y dos pasos para atrás. Bueno pues señores, se espera que la tendencia continúe este año, cuando los jubilados van a tener que darse cuenta de que un gran aumento del pago que recibieron el año pasado va a tener algún tipo de consecuencias. Es una especie de callejón sin salida. Es como, está bien, dame un aumento, pero luego quítame más. Así que cada año que reciben este aumento, el cual lo sabemos todos, lo necesitan desesperadamente, pues mientras los umbrales impositivos nunca se incrementen, continuará sucediendo esto año tras año. Recuerde que puede determinar si sus beneficios del Seguro Social podrían estar sujetos a impuestos utilizando la calculadora del IRS. Para esta pueden acceder desde un link que le dejaremos en la descripción.